más allá de lo que pase con la primaria, por supuesto que además no solamente es importante para quienes participan en ella, sino también para quienes también o van a participar en el proceso en 2024 o están interesados en recomponer la oposición en Venezuela, que hoy no se habla de la oposición, sino de las oposiciones. En paralelo a todo eso están ocurriendo algunas cosas bien curiosas. Vimos a Juan Barreto, que ha planteado abiertamente su apoyo a Benjamín Rauseo, reunirse con Manuel Rosales. Manuel Rosales, en un material audiovisual, descargar a la oposición, acusándole o haciéndoles responsables de alguna manera también de todo lo que ha pasado en el país desde el punto de vista económico, con el tema de las sanciones y el tema de algunas propuestas que significaron un éxodo en Venezuela. Pareciera que la oposición hoy, a 20 días de ese proceso, tampoco está a lo interno muy cuestionada, ¿no? Sí, ese encuentro entre Barreto y Rosales ya de inmediato generó la reacción típica de alguna gente en las redes, y eso ya es costumbre. Ya yo escucho eso como se escucha caer la lluvia, ¿no? Cuando yo a veces me meto en las redes, como oír caer la lluvia, escucho la cantidad de improperios, insultos, etcétera. A mí, por el contrario, me ha parecido un hecho muy promisorio, porque justamente a mí me parece que, para resumir, hay dos oposiciones, una que va a primarias y otra que no va. Esas dos oposiciones obtuvieron cada una 2 millones de votos en las elecciones del 2021. Es el último punto de referencia que tenemos. Claro. Posiblemente con las primarias. El último mapa político que tenemos. Posiblemente con las primarias el E4 haya subido un poco, posiblemente con la disolución de la Alianza Democrática la otra oposición haya bajado un poco, puede ser. Pero ese es el punto de referencia que tenemos. Todos sabemos que si hubiesen ido esas dos oposiciones, si hubiésemos ido esas dos oposiciones unidas en las elecciones del 2021, hubiésemos ganado 17 estados, ¿no? Eso es un punto de referencia. Eso digo yo, los políticos de la oposición deberían tenerlo. Pero esa suma es exacta, porque, por ejemplo, los votos que, no, claro, los que apoyan por ejemplo, los que apoyan a Tomás Guanipa tal vez no apoyan a Ecarri. Es cierto. O el caso Florido tal vez no apoyan a Henry Falcón. Es cierto, no es pero sí, por eso es que, exactamente, pero yo a veces hablo de que es necesario la unidad de las dos oposiciones y entonces, claro, modero un poco la cosa y siempre digo del 80% de las dos oposiciones, es decir, del 80% del campo opositor, deslindando, porque seguramente se van a producir esos hechos que tú dices. Yo además creo que para que ese encuentro, ese diálogo de esas dos oposiciones, que es lo que yo creo que debe haber, me lo decía el otro día Gustavo Márquez, que más allá de hablar de alianzas o lo que fuese, pues en realidad de lo que hay que hablar es de que se sienten a dialogar estas dos oposiciones. Yo creo que, claro, hay algunos requisitos para que eventualmente en el futuro pueda plantearse la idea de un candidato que represente al 80% del sentimiento opositor y entonces se plante frente a Maduro con una capacidad de negociación muy grande, porque es una verdadera amenaza de poder ganarle, y entonces la negociación mejora con el gobierno para buscar una transición que incluya al chavismo-madurismo, que incluya al PSV. La transición tiene que ser con el PSV, no contra el PSV. Si la queremos hacer pacífica, exitosa, como han sido las transiciones. Como han sido todos los antecedentes de transición. Exactamente. Y aquí tuvimos en Venezuela dos exitosas en el siglo XX y fueron con los regímenes imperantes. Pero en todo caso, para que esa transición se pueda dar, creo yo, para que ese diálogo y ese encuentro y eventualmente una alianza en el futuro se pueda dar, creo yo que se necesitan dos cosas. Una de esas cosas es que los candidatos que están en el centro se puedan simplificar. Hay varios. Está el Burro Martínez, está Benjamín Rauseo, está Ecarri, que como tú sabes yo he expresado mi simpatía porque lo he visto un hombre muy capaz, lo he visto que tiene un discurso, a diferencia del promedio de los políticos, a veces le escucho que tiene un discurso que sabe de historia. El naranja por el morado. Bueno, he expresado mi simpatía y ellos me han invitado a varios eventos, etcétera. Ojalá que haya una tercera opción que se convierta en un fenómeno y que todo el mundo gire alrededor de esa tercera opción. Yo siempre digo que sería muy bueno para el país, porque en Venezuela se necesita un gobierno de unidad nacional en el 2025 y creo que una tercera opción que esté ajena a al confrontacionismo de los dos polos y de los dos extremos, creo que tiene mayor capacidad de convocar a un gobierno de unidad nacional.
Pero en todo caso, simplificar ese universo que está en el centro. Y después que el producto del G4, la oferta electoral, programa, candidato, etcétera, sea una oferta como la que está, por cierto, planteando Rosales, una oferta, vamos a llamarla moderada, entre comillas, es decir, una oferta que pueda permitir una negociación con el gobierno, porque ese presidente eventual que sea electo desde las filas de la oposición, como lo hemos dicho en otros programas, va a llegar allí y se consigue con 4 poderes chavistas, con una fuerza armada intervenida por el chavismo, gobernaciones en con contra, 20 alcaldías. gobernaciones chavistas, con 200 alcaldes chavistas y con todo el 2025 por delante. Entonces, lógicamente, como se hizo en otros países, oye, Wałęsa y Solidaridad cogobernaron con los comunistas 2 años. Cogobernaron, el presidente era el comunista Jaruzelski y el Mazowiecki, creo que se llamaba, el de Solidaridad era primer ministro. Y el viceprimer ministro era comunista. Y el ministro de Relaciones Interiores era comunista. Y cogobernaron 2 años para que la transición se pudiera hacer en paz, para que fuera exitosa. Porque si la transición no es en paz, no es exitosa. Yo a veces siento que alguna gente en la oposición, cuando me meto en las redes y todo eso, veo que hay una gente que por aspirar al cambio máximo, que quieren, tú sabes, que la cosa pase de aquí a acá, al otro extremo, al final lo que logran es que no haya ningún cambio. Entonces yo prefiero un cambio pequeño, tranquilo, que sea en paz, que le lleve el ritmo, por ejemplo, al chavismo dentro de las Fuerzas Armadas, no que llegue a la presidencia la señora Machado y entonces con un decreto diga se prohíben todas las imágenes de Chávez en las Fuerzas Armadas. Porque bueno, creo que la transición se puede complicar, ¿no? Entonces, que vaya con un cierto ritmo, progresivamente, produciendo los cambios e involucrando al chavismo, madurismo y al PSV en esos cambios que permita que tanto el chavismo, madurismo cambie, eso es lo que es una transición, que los 2 factores cambien, los que han estado enfrentados, y que la oposición también cambie y se pueda conseguir un nuevo consenso nacional, a ver si sacamos al país adelante. Pero no se está hablando de cualquier cosa, se está hablando de 25 años de denuncias de organismos internacionales en materia de violaciones de derechos humanos, corrupción, o sea, no se está hablando de una transición sencilla, de poder aceptar a figuras que en 25 años han sido señaladas de muchas cosas, incluso de narcotráfico en algunos casos. En el caso bueno, yo por cierto digo aquí entre paréntesis porque a veces en la oposición se exageran las cosas. Yo cuando Estados Unidos cometió a mi modo de ver un acto grotesco, que es haber colocado una recompensa por el presidente de Venezuela, etcétera, hubo el documento del fiscal Barr y yo lo tomé y lo leí en inglés y en español, desde la primera palabra hasta la última, y ahí no hay una sola prueba real de que Maduro esté involucrado en un hecho de narcotráfico, que podría ser eventualmente algo sancionado en Estados Unidos porque es un delito internacional. Estados Unidos además no tiene ningún derecho a sancionar a ningún venezolano por un delito que se cometa aquí en Venezuela, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso, yo sí creo que lógicamente un proceso de este tipo tiene que ser de perdón mutuo, porque también es verdad, yo siempre se lo digo a la oposición, también es verdad que la oposición ha cometido excesos. O sea, si aquí nos ponemos a sacarnos la cuenta y entonces nos vamos a enjuiciar unos a otros, entonces habrá que enjuiciar a los que participaron en el golpe del 11 de abril, y entonces habrá que investigar quiénes fueron los opositores que le quitaron la vida a varios chavistas en la salida, porque los muertos de la salida fueron del gobierno y de la oposición. Entonces esa es una cuenta de nunca acabar. Aquí necesitamos la verdad, una comisión de la verdad, necesitamos una justicia, pero sin impunidad. Una justicia transicional, pero una justicia transicional que comprenda que los delitos fueron políticos y que deben ser resueltos políticamente para sacar al país adelante. Lo importante es sacar al país adelante. Yo también a veces observo en las redes que hay algunos que lo que quieren es vengarse de Maduro y prefieren prefieren mantener ese sentimiento de venganza contra Maduro y no pensar en el cambio. Lo que queremos es el cambio, que Venezuela cambie. Yo no quiero vengarme de Maduro, yo lo que quiero es que Venezuela cambie. Vamos a revisar la participación de la audiencia. Muchos comentarios para nuestro invitado Enrique Ochoa Antich, respuestas cortas porque a ver si somos capaces. La gente se nos molesta. José Soler nos escribe desde Turén, en el Estado portugués. Estoy de acuerdo con lo que dice el señor Ochoa Antich y las inhabilitaciones son inconstitucionales, pero son una verdad.
el gobierno, si el ganador de las primarias está inhabilitado, cuando vaya a inscribirse le va a cerrar la puerta en la cara y a llorar al río. Jackson Alcalá nos escribe desde Caracas, saludos Peñalosa, pregúntale al invitado si se puede ser tan ingenuo para creer que el CNE quiere realmente ayudar en las primarias. Además, se pide el apoyo del organismo, más no que sea el organizador de las primarias, donde también dirán que la obligación de las captahuellas para ahuyentar al electorado por una posible lista Tascón. Es igual que las elecciones, la oposición va a unas elecciones con el CNE, ahora la oposición tiene 17 auditorías y hasta ahora hemos probado que con ese sistema electoral hemos ganado. Le ganamos a Chávez un referéndum. Me voy a alargar en la respuesta, así que no digo más. Le ganamos a Chávez, al más poderoso Chávez, le ganamos un referéndum con un Consejo Nacional Electoral peor que este. Entonces, por Dios, el CNE lo que va a hacer es ayudar a dar cierta seguridad en el transcurso de las primarias. Carlos Reyes desde Puerto Ordaz, en el estado Bolívar. La primaria genera más confianza sin la asistencia técnica del CNE. El captahuella genera desencanto y abstención. Eso fue lo que dejó el legado Tascón, que salió de la data electoral del CNE en esa oportunidad. Bueno, ya más o menos lo contestó. Elisaúl Gómez nos escribe desde Santa Rita, en el estado Zulia. Buenas tardes, desde Menigrande, disculpen. Enrique Ochoa es el candidato que el país necesita, tiene objetividad en sus planteamientos para complicar las cosas con un candidato y está habilitado. Aquí. Necesito 20 años menos y 5 millones de dólares más. Leandro Rodríguez nos escribe desde Caracas. María Corina Machado tiene una estructura nacional. Una cosa es que el régimen no permita legalizar su partido, pero esa organización existe y está en los 335 municipios de Venezuela. Y con relación al CNE, está, al igual que las demás instituciones públicas, en control absoluto del partido del régimen. Así que obviamente siento que María Corina es la enemiga número 1 del chavismo. Esa institución se encargará de afectar negativamente su candidatura. Claro, entonces por eso digo yo, entonces ¿cuál es el interés de la oposición? Postular un candidato pero dicen que sí tiene estructura 20. Bueno, puede ser que la tenga, ojalá, pues los partidos son para eso, para organizarse, ¿no? Julio Atigas desde Carabobo, en Montalbán, buenas tardes. Es importante la asistencia técnica del CNE, primero porque facilitará el centro de votación y segundo porque además el proceso será más rápido. Claro. El Plan República mantendrá cierto orden y tercero tendrá el aval de una observación internacional y buena asistencia de la prensa. Lo que sí no debe cambiar es la fecha del 22 de octubre. Bueno, por eso yo dije lo del 22 de octubre. Si el CNE está diciendo que necesita 2 semanas más o 3 semanas más, por Dios, 2 o 3 semanas más no pueden ser un argumento político. Es decir, creo que lo que se gana con esa postergación es muchísimo más que lo que se pierde. Ramón Correa desde Valle de la Pascua, en el estado de Guárico, amigo Enrique, el volcán de gente que va a votar ese día es grande y entiendo que no estamos eligiendo un cargo público, sino un candidato para optar a un cargo sin que asiste el CNE, porque así es mejor. Bueno, por eso te digo, a mí no me gusta que el CNE participe en estos procesos que son políticos, pero creo que es una realidad y creo que ayudaría a las primarias. Cerramos con Raúl Miranda, que nos escribe desde Morón, en el estado Carabobo. Saludos. Una pregunta para el invitado. Si Maduro es el presidente y él dice que la Fuerza Armada y la Guardia Nacional protegen al pueblo, según él, entonces, ¿por qué no protegen las primarias? Porque Venezuela es uno de estos y también es el pueblo, sin importar el color que sea, la ideología además. Bueno, porque este es un régimen que no es un régimen democrático. Yo puedo desear tener con Maduro la mejor relación posible para que la transición del autoritarismo a la democracia sea lo más pacífica posible, pero esto es un régimen autoritario. Además ellos creen en el partido-estado, en la confluencia de partido y Estado, las Fuerzas Armadas es lo mismo que el partido, etcétera. Ahora, con eso es con lo que hay que trabajar. Hasta nuevo aviso, el presidente es el que está en Miraflores, no está en otro lado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos siempre acá. Gracias, Enrique Ochoa Antich con nosotros en estudio. Hacemos una pausa y al regreso Manuel Felipe Sierra va a estar con nosotros en Contexto. Él analiza.